pueden escucharme bien para que pueda comenzar. Se ve, doctor. Muy bien, vamos a comenzar entonces con con el tema número 2 de la materia de hematología. Hoy vamos a ver un proceso que se denomina hematopoiesis. ¿Ya? Hoy vamos a saber en qué consiste esta hematopoiesis, dónde se da lugar este proceso que se llama hematopoiesis. La hematopoiesis o hemopoiesis ya es un proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos figurados de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso donde se va a formar, ya van a madurar, ya, y van a salir a la circulación. ¿De quiénes estamos hablando? De los componentes de la sangre. En todo caso, en este sentido, serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Este proceso de formación se va a dar origen a partir de una célula madre común, ya denominada stem cell, también conocida como célula madre. Esta célula madre hematopoyética multipotente es la unidad formadora de clones, ¿ya? Y mediante esta célula vamos a dar origen a todos los componentes de la sangre. Perdón. Este cuadro, quiero que lo tomen atención. En este cuadro nosotros vamos a poder observar ese proceso de formación. El proceso de formación, ya la hematopoiesis, se va a dar lugar en diferentes órganos, ya en diferentes órganos. Esto va a depender de la edad de la persona. A partir de un mes y medio de gestación, cuando el ser humano está todavía en el vientre materno, ya, a partir del mes y medio, la formación de estas células se va a dar ya origen o se va a producir en el hígado. Ya hay una línea negra, esa nos indica a nosotros que desde el mes y medio hasta el nacimiento, ya hay una producción en el hígado de estos elementos de la sangre. En el vaso, ya la línea azul, nos muestra a nosotros que esa producción, ya, de glóbulos, de todos los componentes de la sangre, entre el 2,5 de gestación hasta los 7 meses de gestación, se van a producir en el vaso. Entonces, observamos que hay dos órganos que participan en la formación de glóbulos, de la formación de la sangre, en el hígado y en el vaso. Esto en el periodo ya fetal. A partir del 5.º mes, hasta que lleguemos al final de este camino, este proceso de formación se va a dar origen o se va a producir en la médula ósea. Dentro de la médula ósea existen diferentes tipos de huesos que según la edad van a ir produciendo los elementos de la sangre. ¿Ya? Hasta los 20 años ya se va a producir en la tibia. Hay mayor producción de sangre en la tibia hasta los 20 años. Entre los 25 años hasta los 25 años, el fémur es quien participa en la producción de los componentes de la sangre. La tibia, el fémur. Y hasta los 70 y más, quienes se encargan de producir los componentes de la sangre son las vértebras, el esternón y las costillas. Esto a nivel de la médula ósea. Muy bien, entonces este cuadro nos muestra eso, ¿ya? En qué etapa, qué órganos, qué huesos son los encargados para la producción de la sangre según la edad del paciente o según la edad de la persona, desde la gestación hasta sus últimos días de ser humano. Muy bien, entonces este cuadrito, una pregunta de examen, podemos poner ahí en el periodo de gestación
de 2 a 7 meses, ¿qué órgano participa en la formación y desarrollo de los elementos de la sangre? Ahí pondremos opciones, ¿no? Hígado, vaso, riñón. Ustedes marcan el que corresponda. Muy bien, entonces de acá vamos a sacar preguntas para el examen. ¿Alguna vez se han puesto a pensar o han escuchado que generalmente las personas de la tercera edad, los abuelitos, tienen problemas de anemia, ¿no? Casi en su mayoría, en la totalidad, tienen problemas de anemia. ¿Y este problema a qué se debe? Se debe generalmente a que los huesos, ¿ya? A que los huesos, la médula ósea que existe en estos huesos, no está produciendo la suficiente cantidad de los elementos de la sangre. Y si produce, lo hace de forma deficiente, no en la cantidad que se lo requiere. Es por esa razón que los abuelitos, casi en su mayoría, tienen anemia, ¿no? O pasan por un periodo, por un estado de anemia. ¿Ya? Es por esta razón. Ahora tenemos que distinguir, ya que la médula ósea, tenemos dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Con el avanzar de los años, con el avanzar del tiempo, las personas, nosotros, ya vamos pasando de médula ósea a médula amarilla. Mientras más roja la médula, mayor producción de componentes de la sangre. Mientras más amarilla la médula, quiere decir que es un tejido adiposo, un tejido lleno de grasa, ¿no? Que no existe la producción al 100% de los elementos de la sangre. Perfecto. ¿Me logran entender esta parte? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, de este cuadro salen, dígame. Sí. Su pregunta más que todo se refiere a... No le capto. Ya. Ya. El vaso también es un productor, ¿ya? De componentes de la sangre, ¿ya? Pero no tan eficaz como lo es la médula ósea. Produce también sangre, ¿ya? Va a producir sangre, componentes, pero no como la eficiencia, no como en la calidad que lo va a producir la médula ósea. Es un componente también o un productor, ¿ya? De la sangre. Muy bien. Vamos a ir viendo esa cuestión del vaso y todo lo demás mientras vayamos avanzando en lo que nos respecta al tema. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por favor, de este cuadro van a salir algunas preguntas del examen. Muy bien. Vamos a diferenciar entonces ahora qué es una médula ósea. ¿Ya? La médula ósea ya se encarga de formar células sanguíneas y llevarlas al sistema circulatorio. Esta función se desempeña desde el 5º mes de vida prenatal y concluye hasta la muerte. Corrobora lo que este cuadro nos muestra, ¿no? Hay una línea roja que va desde el 5º mes hasta nuestros últimos días. Muy bien. Las células de la sangre derivan de una célula madre hematopoyética en común. Esta célula se denomina célula madre hematopoyética, ¿ya? También conocida como stem cell. Si ustedes en alguna bibliografía observan esta abreviación HSG, ¿ya? Simplemente es la abreviación de célula madre hematopoyética, ¿ya? Nos referimos a esta célula. Esta célula también es conocida como citoblasto pluripotencial y es capaz de autorrenovarse, es decir, no necesita la ayuda de otra célula o de otro componente para poder dividirse y aumentar el número de células madre que de un origen
a los componentes de la sangre. Ella solita, por sí sola, se divide y forma otra célula madre para que de esta manera pueda ayudar en la producción de sangre. Como habíamos comentado, dentro de lo que es la médula ósea, tenemos la médula ósea roja. Esta tiene un color, ¿ya? De color rojo. Esto es por la abundancia de eritrocitos y de hemoglobina que existe en esta médula. Generalmente esto va a predominar en la infancia, ¿no? La médula ósea amarilla tiene un color por la abundancia de adipocitos con alto grado o contenido de carótenos, va a predominar en las personas adultas, en las personas mayores. De esta célula madre, de la stem cell, ya, se dividen en dos. Podemos decir que esta célula madre da origen a dos células. Una célula que es la mieloide y otra es la linfoide. La serie, o si vale el término serie, o la célula mieloide, va a dar origen a todas las células que tengan granulación en su estructura. Hablamos de los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, ¿ya? Estas células, cuando lo observemos en el microscopio, vamos a observar que tienen cierta granulación. Estas entonces derivan de la célula mieloide. La otra serie, conocida como linfoide, va a dar origen a los linfocitos. Estos linfocitos se van a dividir en linfocitos T, linfocitos B y los natural killer, ¿no? Esta parte de los linfocitos se toma o se estudia a más detalle en la materia de inmunología. ¿Han llevado ya la materia de inmunología ustedes? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces entienden, ¿no? Que es un linfocito T, que es un linfocito B, que es un natural killer, ¿no? Entonces, en esas dos células se va a dividir la célula madre. Célula madre origina a la serie mieloide, a la serie linfoide, y de estas dos células van a dar origen a todos los componentes de la sangre, ¿ya? Aquí también entran las plaquetas, ¿no? Perfecto. Muy bien. Hay otro concepto de médula ósea y nos dice que médula ósea es un tejido graso y suave que se encuentra dentro de los huesos y produce células sanguíneas. ¿Ya? Acá está describiendo cuáles son las propiedades o cuál es la propiedad o la función que tiene el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas, ¿no? Hay otro concepto también que vale la pena rescatar, nos dice que la célula ósea forma parte de lo que se conoce como el tejido mieloide, al igual que todas las células que se forman en ella que no son los linfocitos, ¿no? Los linfocitos son de la serie linfoide, ¿no? Existen dos tipos de médula ósea, la roja, la amarilla, ¿ya? La roja que está compuesta más por células y la amarilla compuesta por tejido adiposo, ¿no? Por grasa, ¿no? Por esa grasita. La médula ósea comúnmente nosotros lo conocemos como el tuétano, ¿no? Muy bien. Que sea roja o amarilla va a variar según la edad y según las circunstancias. Muy bien. Entonces, este es otro cuadro, ¿ya? Que nos muestra a nosotros cómo esta célula pluripotencial, la stem cell, se divide, ¿no? Acá dice capítulo 1 o célula tipo 1, célula tipo 2. Muy bien. Entonces, dentro de la célula tipo 1 va a estar la célula mieloide. Y dentro del tipo 2, la serie linfoide, ¿no? De esta manera, entonces, va a dar origen a la diferenciación de los glóbulos rojos como de los glóbulos blancos y sus componentes. Muy bien, ¿no? Las células madres son aquellas que son capaces de sostener ciclos de división ilimitados. Además, tienen con capacidad de diferenciarse, dejan de ser una stem cell para convertirse
en 200 variedades celulares. Observen entonces la variedad de la stem cell de la célula madre, ¿ya? Da origen a 200 variedades de células. Dentro de estas células hay un intermedio, ¿no? Es decir, la serie linfoide que da origen a un eosinófilo, no es directamente que va a dar origen a un eosinófilo, ¿no? Sino que pasa por un proceso de maduración, ¿ya? Desde esta célula mieloide origina otra célula precursora, ¿no? Y esta célula va madurando hasta obtener esa capacidad, ¿ya? Y tenga la función de cumplir en la sangre, ¿no? Un ejemplo hablando de eosinófilo. No directamente esta célula va a generar un eosinófilo, sino va a generar un precursor, es decir, va a ir criando como a un niño, le va a ir enseñando todo lo que tiene que hacer y esta célula va madurando, etapa tras etapa, hasta poder llegar a ser madura y cumplir su función dentro de la sangre. Muy bien, entonces, hay otra definición que podemos rescatar. Son células que tienen la capacidad de diferenciarse y originar células de la sangre y del sistema inmunológico, así como también dar origen a células de diferentes tejidos y órganos, como las células del sistema nervioso, del páncreas, hígado, corazón, vasos sanguíneos, hueso, cartílago, tejido adiposo y otros tipos de células. Estamos hablando de la stem cell, ¿no? Ahora, hay un término que se debe rescatar y es este término que se llama estroma de la médula ósea. El estroma, ¿ya? No es nada más que el paso, ¿ya?, de esa célula a través de una habitación, ¿ya?, para que pueda activarse y cumplir con su función, ¿ya? Una vez formadas en la médula ósea, es transcelular, ¿ya? Es decir, va a pasar a través de un poro transitorio de migración donde se va a activar para que pueda cumplir con su trabajo. Es decir, este eosinófilo, para salir a la circulación, para ir a cumplir su trabajo en ese proceso alérgico, en ese proceso de parásitos, ¿ya?, tiene que pasar por un espacio en el cual se le va a activar. Es decir, a esa célula le vamos a dotar de su implemento para ir a trabajar, ¿no? Vamos a comparar con un policía, digamos. El policía, para salir, tiene que tener su uniforme, tiene que tener su arma, tiene que tener su tolete acá para poder ir a cumplir. Lo mismo pasa con el eosinófilo. Al pasar por este espacio que se llama estroma, lo activan, lo programan, le dicen, esta es la función que usted tiene que cumplir. Y entonces decimos que el estroma es el microambiente necesario para la sobrevida y la diferenciación de las células, ¿ya? Entonces el eosinófilo en este microambiente se activa, ¿ya? Y se activa y le dan la misión que debe cumplir. Muy bien, entonces definimos también qué es el microambiente hematopoyético. Este microambiente hematopoyético consiste en una estructura tridimensional altamente organizada de células del estroma y sus productos, que regula la localización y la fisiología de las células hematopoyéticas. Muy bien, entonces en este lugar es donde se van a activar las células para que cumplan su función. Aquí tenemos un cuadro en el que nos muestra cómo este microambiente hematopoyético, ¿ya?, se produce activando las células, y todo este proceso de activación, de programación para que la célula pueda cumplir, ya se va a dar lugar o se va a poder realizar gracias a ciertas enzimas, ¿ya?, o ciertas citoquinas que van a cumplir esa función de activación. ¿Ya? Tenemos las linfoquinas, las citoquinas, las monoquinas, ¿ya?, que son enzimas que van a ayudar en ese proceso de activación, en ese proceso de programación de las células. Muy bien,
vamos a... Es un ejemplo de cómo se activa entonces una célula. A más detalle vamos a ir en el siguiente cuadro, ya donde tenemos que definir qué es una citoquina, ¿no? Estas citoquinas son proteínas o glicoproteínas, ya son secretadas por células de la inmunidad innata y adaptativa. Son de bajo peso molecular que a través de su interacción con receptores van a regular el desarrollo, función de otras células. Entonces, estas citoquinas son las que participan en ese proceso de maduración y de programación. Muy bien, acá tenemos células que tienen que pasar por este microambiente para ser activadas. Una vez que están en contacto, pues tendrán que intervenir varias de estas citoquinas interleuquinas, ¿ya? Para que esta célula pueda activarse. Ana, su micrófono, por favor. Ana, su micrófono, por favor, está muy fuerte, no escuchamos. No nos deja escuchar. Bueno, vamos a seguir. Ahora, dentro de las citoquinas, ya, si ciertas... Ana Yulisa, su teléfono. Doctor, puede silenciarla igual. Doctor, usted puede silenciarla. A ver, vamos a ver cómo puedo hacer Quitarla, aunque sea de la clase. Creo que tiene que apretar en los tres puntitos de su cuadro. Caramba. Ya, seguiremos. Ahora estas citoquinas, si van a ser secretadas por los linfocitos, ya se van a denominar linfocinas. Ah, caramba. A ver, vamos a ver un segundito. Por eso, doctor, entre al Meet, ¿no ven? Estamos en la llamada. Ya. Apriete los tres puntitos que aparecen en el cuadro de María Yulisa y ahí dice silenciar. No se puede, Ana Yulisa. A ver, aquí voy a esperar un segundo. No, no puedo. ¿Alguien sabe el número de Ana Yulisa? ¿Lo pueden llamar? No puedo silenciar el micrófono de Ana. No le mandé mensaje, no está conectado, doctor, en WhatsApp. No, no puedo silenciar. Me dice que no puedo silenciar el...
y quitarla, doctor, de la clase. Tampoco puedo. No puedes quitar a este participante. Ahí no, ahora sí. Nada. Qué inconveniente, caramba. No puedo silenciarla, no puedo hacer nada. Y no contesta, doctor. Ahora sí, ¿no? Ya se salió. Ya, vamos a hacerle una llamada de atención a Ana Yulisa. Muy bien. Sigamos entonces. Muy bien. Si estas citoquinas van a ser secretadas o van a ser originadas de los linfocitos, se van a llamar linfocinas, ¿ya? Si son secretadas por los monocitos y los macrófagos, se van a denominar monocinas. Muchas de estas también se llaman interleuquinas. Estas son secretadas por los leucocitos y van a actuar sobre otros leucocitos, ¿no? Algunas se denominan, atendiendo a su función, como interferones porque interfieren en procesos o en infecciones virales, ¿no? Hematopoyetinas, ¿ya? Intervienen en los pasos de la hematopoiesis. Factores de crecimiento y de transformación o quimiosinas, ¿ya? Son también otro tipo de citoquinas. Muy bien, entonces, según el origen que tengan estas citoquinas, van a tener su denominación, ¿ya? Las interleuquinas en los leucocitos, las linfoquinas de los linfocitos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función, cuáles son las funciones que cumplen estas citoquinas? Actúan como señales intercelulares. Van a regular o van a aumentar la respuesta inmune, regulan el proceso inflamatorio, reparan lesiones, heridas locales o sistémicas y van a regular el crecimiento, ¿no? El crecimiento de estas células que van a pasar a la circulación. Son de las funciones que presentan las citoquinas. Tenemos este otro concepto, ya resumiendo, que me dice que una citoquina son pequeñas proteínas solubles que tienen una participación importante durante el desarrollo de la respuesta inmunitaria, innata o adaptativa. Participan en un proceso de comunicación intercelular que permite que todas las células del sistema inmunitario tengan el mismo mensaje, ¿no? Sus propiedades, ya dentro de sus propiedades de estas citoquinas, está la interacción con receptores de membrana, la secreción autolimitada, antagonismo, sinergia, redundancia y pielotropismo. Ya son las propiedades que tienen las citoquinas. Les voy a mostrar a continuación un cuadro, ¿ya? De todos
de toda la nomenclatura, la abreviación de las citoquinas, ¿ya? Tenemos a los factores de diferenciación, a las interleuquinas, tenemos los factores estimulantes, a los factores de necrosis tumoral y a los interferones. Son algunos, ¿ya? Algunos ejemplos de citoquinas y su nomenclatura. En el proceso de formación y en ese proceso de activación de la célula para que cumpla su función, ¿ya? Todas estas citoquinas van a estar en el medio, ¿ya? Es decir, esta interleuquina activará a una etapa del leucocito, ¿no? Lo mismo, estos factores estimulantes, como este factor de necrosis tumoral, participará pues en la apoptosis, ¿no? En la muerte celular. Este otro cuadro ya nos va a mostrar a nosotros ya los factores del crecimiento hematopoyético, que también participan ya en ese proceso de formación. Observen entonces ya cuán amplia y cuánto es la variabilidad de células de citoquinas, perdón, que participan en esa maduración, ya en esa maduración de una célula. Todos estos vamos a verlos no a profundidad, tal vez a rasgos, ya para que podamos ver y saber en qué proceso participan. Quiero mostrarles este cuadro. Aquí podemos observar la célula madre al medio, parece un huevo estrellado, ¿no? La célula madre pluripotente. Esta célula madre, como les decía, va a originar a una célula madre linfoide, a una célula madre mieloide. De estas dos células van a empezar a originarse los linfocitos y los granulocitos. Para la maduración de este linfocito T, ya tiene que pasar por varias etapas, ¿ya? Ese linfocito T, para ser realmente linfocito T, pasa como, ¿ya? Y tiene otros nombres, no directamente nace como un linfocito T, ¿no? Tiene otros nombres, otra denominación, y con ayuda de las citoquinas, estas van madurando hasta obtener este título de linfocito T. Lo mismo pasa aquí con los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿ya? Hay en este momento, ya en estas flechas, las citoquinas que van a participar en esa maduración. De igual manera acá, este cuadro ya nos demuestra a nosotros esa serie linfoide, esa serie mieloide, ¿ya? Puede en algún momento ocurrir alguna alteración, ¿ya? En algún momento, en alguna citoquina puede haber una alteración y la célula madre esté originando células inmaduras, ¿ya? Cuando una persona pierde sangre en cantidad por un accidente, lo que se va a observar, ¿ya? Lo que se observa muchas veces en el laboratorio es la presencia de células inmaduras. ¿Por qué se da eso? Porque el organismo necesita esa cantidad de sangre, ¿ya? Que se perdió, necesita recuperar esa sangre. Así que, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Produce células inmaduras para poder compensar esa ausencia, ¿ya? Y es en esa forma como nosotros podemos observar ahí las células inmaduras. Un megacariocito, por ejemplo, se puede observar en un extendido, en frotis sanguíneo, ¿ya? Entonces, ese es el proceso por el cual el organismo, en compensación a la falta, a la ausencia de una cantidad de sangre, ¿qué hace? Produce células inmaduras para que éstas puedan cumplir esa función que deberían cumplir las células que ya están maduras o ya las células listas. Estas células inmaduras no están programadas o no están capacitadas para realizar las funciones como una madura, ¿no? Y es por eso que el organismo presenta ciertas dificultades, ¿no? Vamos a ir viendo nosotros este proceso
en las leucemias, en las anemias. Vamos a ir a ver qué es lo que pasa con estas células inmaduras. Muy bien. Entonces, en esto consiste el tema número 2, el tema de la hematopoiesis. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Voy a pasarles las diapositivas, no se preocupen. Las preguntas del examen van a salir de las diapositivas para que tengamos todos la misma información. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, gracias por estar presentes. Nos vemos la próxima clase con ustedes. Sería el día viernes, ¿no? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Gracias por su presencia. Entonces, nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, Sí. yo mañana tengo una clase con usted práctica. Ya, laboratorio normal pasamos, ¿no? De forma presencial. Sí, doctor, a las 7 entonces, ¿no? Sí, a las 7. Cualquier cosa yo con tiempo les voy a avisar para que no estén viniendo muy temprano o no vengan en vano a la universidad, ¿ya? Les voy a avisar.